Hola, buenas noches, amigas y amigos de Foro Jurídico, de su programa Simplemente Derecho. Como podrán escuchar esta vez, yo tengo un poco de problemas en la garganta, yo le llamo gargantosis, pero es porque, ya saben, los bichos andan ahora volando. Entonces, disculpen por la carraspera que traigo el día de hoy. Pero no quería dejar de estar aquí para saludar y recibir a nuestras invitadas de esta noche en Foro Jurídico, que empezaremos el día de hoy con doña Verónica Gómez Schultz. Verónica es, además de una gran amiga, persona y extraordinaria abogada, es una gran profesional que está participando para ser parte del Tribunal de Disciplina Judicial en el Poder Judicial de la Federación. Eh, Vero es abogada por la Escuela Libre de Derecho, tiene un diplomado en juicio de amparo en el ITAM, ha hecho el seminario de análisis prácticos de los alcances de normas antilavado, tiene una maestría en Derecho Electoral, maestría en Derecho Constitucional, tiene estudios de doctorado, diplomado en orientación en educación familiar en la Universidad de Anáhuac, tiene un diplomado en psicología, tiene un taller de redacción de contratos, oralidad familiar, y otros muchos estudios. Entonces, por preparación académica, no tengo duda que Verónica es extraordinaria. Como abogada ha trabajado en varios despachos, eh, litigando tanto en materia civil, mercantil, familiar, y desde 1995 a la fecha lleva litigio civil, mercantil, familiar en su propio despacho. Como conferencias y cursos impartidos, bueno, Vero ha hecho desde Derecho Internacional en Restitución Internacional, en cursos de Derecho Familiar ha dado clases, con cursos de perspectiva de género, que creo que es muy importante para la labor que quiere realizar, eh, con el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran niños, niñas y adolescentes. Ha hablado sobre concubinato como un nuevo sistema de entendimiento, tiene criterios judiciales en derecho familiar y ha hablado de los mismos, la constitucionalización del derecho de familia, ha hablado sobre compensación económica, sobre el derecho a la educación y responsabilidad parental. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, hasta sobre COVID-19 y el cumplimiento de contratos. Ha sido dentro de la plantilla de maestros para examinar a jueces y secretarios de acuerdos en materia civil y familiar del Poder Judicial del Estado de México, vaya que conoce el Poder Judicial desde adentro, y parte del jurado de concurso de sentencias en materia familiar en el Poder Judicial del Estado de México. Tiene varios libros y artículos y ha escrito para la revista Paréntesis Legal sobre la paternidad ante la nueva realidad del derecho de familia. Y es docente en la Escuela Federal de Formación Judicial. Vero, bienvenida, esta es tu casa. Y como tenemos el día de hoy dos invitadas, me voy a ir un poquito más rápido de lo común, pero no quiero dejar de preguntarte, amiga, ya sabes que estamos en un cafecito aquí. ¿Cómo fue tu día de hoy? Porque quiero que nuestros invitados e invitadas se inspiren en ustedes que están con nosotros para que quieran ser como ustedes. ¿Cómo es un día de Verónica Gómez Schultz trabajando? Muy rápido, por favor, amiga. Muchísimas gracias, Ligia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se están conectando para escucharnos el día de hoy. Gracias por este tiempo y espacio. ¿Qué es mi día a día? Pues tengo dos hijos, uno de ellos ya terminó la universidad, está haciendo su doctorado en el extranjero, o sea que esa parte de mamá ya la acabé. Tengo otra hija que está estudiando la universidad, entonces todavía me queda un poco de trabajo de mamá, que es bastante importante. Esa es como mi función principal en la vida, digo yo. Ya estoy por concluirla, pero bueno, en eso estoy. Pues nada, hago las labores normales de casa, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, que si vas al súper, que si tienes que ir a la tintorería, etcétera, etcétera, lo que hacemos pues la gran mayoría. Y mi día a día de trabajo pues es revisar todo lo que salió en tribunales de los asuntos que llevo, ir a tribunales cuando hay que ir a las audiencias,
ir a platicar los asuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente ese es mi día, en eso se me va la vida, Alicia. Es decir, de alguien que vive y convive con el derecho todos los días. Así es. Ahora, entrando en materia, querida Vero, eh, ¿por qué una abogada como tú, con lo que nos has platicado y con lo que ya he platicado de ti, por qué una abogada como tú quiere dar un giro, si es que es un giro, para ser parte de un tribunal de disciplina judicial? ¿Y qué valor crees que pueda darte a ti y luego tú a este tribunal? Gracias por la pregunta, porque además me parece como bien importante que contarte a ti, porque además no lo hemos platicado tú y yo en corto, y contarle a todo el auditorio por qué una abogada, después de 30 años de tener un despacho, decide, ¿no? Participar en esta elección. Y bueno, cuando empezó todo el rum rum de la reforma y que se podía dar, yo decía, no, claro que no, hombre, o sea, no se va a dar, eso es imposible. Y de repente las cosas fueron avanzando y fueron avanzando y fueron avanzando. Y yo decía, ¡ah! Cada vez lo veo más posible. Y entonces fui a marchar, ¿no? Me, me opuse tajantemente en las redes, sobre todo en Twitter. Inclusive me llegaron a preguntar que si yo trabajaba dentro del Poder Judicial, ¿no? Obviamente contesté que no. Y cuando yo estuve un hecho, es más, todavía fui solidaria con el Poder Judicial cuando se fueron a paro, porque evidentemente mis asuntos quedaron varados, hasta en tanto se levantó el paro. Y con todo y todo, fui solidaria y apoyé el paro, ¿no? Nunca critiqué el que se hayan ido a paro, me pareció que pues estaba bien. ¿Qué hubiera pasado si todo el Poder Judicial hubiera decidido entrar a la elección? Te aseguro que yo no estaría sentada aquí, porque yo estaría buscando en la boleta cuáles eran los mejores perfiles en funciones. Pero desgraciadamente no fue así y yo respeto la decisión y entiendo que estén muy molestos y que estén muy enojados, lo entiendo y que no hayan querido en su gran mayoría no participar en la elección. Está bien. Pero cuando yo ya vi esto dije, ¿y ahora qué puedo hacer? Ya marché, ya me solidaricé con el paro, ¿qué puedo hacer? Y dije, a mí nadie me va a platicar cómo es la elección. La voy a vivir, no tengo más. Salió la convocatoria, la vi, la leí, las tres convocatorias y dije, Poder Judicial es para mí, o sea, ese era mi punto de vista, es para la gente que se quiere quedar dentro del Poder Judicial y me inscribí en el Legislativo y el Ejecutivo. Cumplía los requisitos, o sea, no tenía mayor tema. Mis cartas de recomendación fueron de mis amigos, amigos con los que yo estudié en la universidad o amigas que tengo hace muchísimos años. No hay un político, no hay un personaje renombrado, no, de ahí están mis cartas, ¿no? Subí mis calificaciones, mi cédula, todo lo que me pedían. Y de repente, pues, entrevista para el Poder Legislativo y entrevista para el Poder. Primero fui a la del Legislativo un jueves y luego el viernes para el Poder Ejecutivo. Y yo dije, pues perfecto, voy a la primera entrevista, voy a la segunda entrevista. Te voy a decir que la verdad, la experiencia que yo viví fue bastante buena. O sea, no, en ningún momento me sentí ni acosada en el sentido no sexual, sino en el sentido de que me estuvieran como, que fuera Poniendo a prueba insidioso, que y fuera, diciendo, sí, 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 o sí. sea, realmente unas entrevistas bastante sencillas, o sea, sencillas de que no hubo nada complicado. En la del legislativo me preguntaron tres personas del comité, sí me evaluaron los del comité. En la del ejecutivo solamente una persona del comité y ahí sí sentí que fue como más parejo el asunto porque las preguntas las leía y pareciera que por lo menos a los que estábamos ahí nos iban a hacer las mismas. Después no salgo en la lista del legislativo, seguro no les gustó mi entrevista porque no te dan como más información y después salgo en la lista del ejecutivo, salimos 10 candidatas y empieza la insaculación. Ahí era bastante fácil que saliera porque teníamos que salir 9 mujeres de 10. Entonces, pues la verdad es que una sí tenía altas probabilidades. Mi nombre fue el primer sorteado, entonces, ¿sabes? Ya estoy en la boleta. Y dije, ¿y ahora? Pues ahora síguele. O sea, tú ya viviste el proceso, tú ya puedes contar cuál fue tu experiencia y ahora sigues el proceso, ¿no? Y entonces ahora pues estoy en esto y estoy haciendo campaña.
¿Puedo ganar? No lo sé. Estoy en la boleta. Eso no depende ya de mí. Depende de la gente que quiera votar y que quiera votar por mí. Las probabilidades son bajas, a diferencia de lo que pasó con la tómbola, porque bueno, ahora somos 20 candidatas para 3 espacios, son muy poquitos espacios y somos muchas candidatas. Entonces, matemáticamente, ahora sí la tengo más complicada. Pero bueno, ya estoy, tengo que vivir el proceso y terminarlo y cumplir. Y si gano, pues no me queda más. Le dije, habré sacado la rifa del tigre, y como les digo, pues ahora alimentaría al tigre, bañaría al tigre y haré todo lo que sea necesario para sacar el barco adelante, porque si a algo no le tengo miedo es al trabajo. Entonces, pues a trabajar se ha dicho. Una pregunta, pero tú que viviste ya el proceso, las preguntas que les hicieron en estos comités, ¿fueron preguntas técnicas, preguntas genéricas? Es decir, ¿qué tanto grado de especialidad jurídica se requería para que sí hubiese una evaluación técnica real dentro de los comités? A mí, lo que a mí me tocó vivir dentro del comité legislativo, solamente la última pregunta sí fue más técnica, las primeras dos sí fueron como más de criterio jurídico. O sea, no hubo una pregunta que yo te dijera, ¿qué dice el artículo 427 del Código Civil? No, pero sí eran como más amplias, más de criterio, y solo la última sí fue como un poquito más técnica. Y en el caso del Ejecutivo me hicieron 3 preguntas, me dieron 4 minutos para contestar cada una de ellas, no agoté los 4 minutos, no sé qué tan, yo supongo que las contesté bien. Y ahí lo que sí es que las preguntas no dependían de, digamos, como, como te fueras desarrollando, sino que más bien ya estaban estructuradas las 3 preguntas y parecía que nos iban a preguntar lo mismo. Sí eran preguntas técnicas que tenían que ver mucho con constitucional, sobre todo. Y bueno, Una y con la ley pregunta, orgánica del Poder Judicial que salió en diciembre. y qué con todo esto que tú sabes y tu trayectoria, para este tribunal, ¿qué es lo que tú le puedes aportar al tribunal y a la justicia en México? Ya que tu personalidad es, y como pueden ver nuestros amigos y amigas, absolutamente directa y dices lo que es cierto. Primero estabas en contra de esta manera de poder tener desde juzgadores hasta el tribunal que tiene un matiz diferente. ¿Qué es lo que tú, que originalmente estabas en contra del mismo, puedes aportar ahora y que asumo que de haber visto que esto se echaba para atrás la reforma judicial, podías seguir tranquilamente litigando, pero ahora ya estás del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para que eso que criticaste no suceda? Fíjate que eso es muy importante verlo en 2 partes. Primero, por parte del justiciable, porque en México, nos guste o no, no hay acceso a la justicia, no existe el acceso a la justicia. Perdón, y lo digo con todas sus letras, pero a mí me han tardado en salir sentencias en el Poder Judicial, me han tardado 3 años. Eso no es acceso a la justicia. Eh, entonces, bueno, esa es una parte muy importante. Y la segunda es que hay que ver el tribunal, o por llamarlo de alguna manera, hay que ver a los juzgadores hacia adentro, voltear a ver qué requieren, qué necesitan, tienen los insumos necesarios para trabajar, tienen la capacitación que necesita, hay alguien que esté trabajando en un juzgado que está siendo acosada, ¿qué es lo que está pasando? Que no pueda funcionar bien un tribunal, que no pueda emitir sentencias como deben de ser. Creo que tenemos que trabajar de la mano. Si no trabajamos de la mano y nos volteamos nada más a sancionar a rajatabla a los jueces, esto no va a caminar. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando detrás. Y entonces, no conozco las tripas del tribunal, eso es cierto, porque nunca he estado dentro de los tribunales, pero sí tengo bastante idea, porque durante 30 años he ido, no te puedo decir que todos los días, pero durante muchos años de mi vida a los tribunales. Entonces, conozco jueces, conozco secretarios de acuerdo, conozco secretarios de estudio y cuenta, conozco ministros, no en el sentido que los conozca que sean mis amigos, sino que conozco porque están mis asuntos ahí y porque yo estoy al pendiente de ellos. Y quieras que no, o sea, escuchas lo que te dicen y lo que te comentan. Solo por mencionarte una anécdota rápida es, un día platicaba con un actuario y le decía, oiga, ¿y por qué no toma los cursos? No sé qué son buenísimos. Y me dice, mire, licenciada, yo no voy a tomar los cursos porque eso implica un mayor esfuerzo en mi parte, que no se ve recompensado en que yo pueda ganar más o que yo pueda
aspirar a un mejor cargo. Entonces, mejor ese tiempo lo dedico a otras cosas personales, porque sabe que de ahí no va a pasar. Y cuando él te lo dice así de claro, dices, híjole, pues sí, el curso puede estar ahí, pero realmente no hay una motivación para que la gente lo tome, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Esa es como lo que tenemos que despertar y que mover y ver qué es lo que está sucediendo con todo el personal, no solo con los jueces y con los magistrados, sino con todos los que trabajan dentro de un juzgado o dentro de un tribunal colegiado. Y ahora, este tribunal es algo nuevo, que se supone que las funciones que tiene ahora asignadas constitucionalmente antes correspondían al Consejo de la Judicatura Federal. Una pregunta, ¿no crees que este tribunal, y en el argot todo el mundo lo sabemos, se le ha llamado el Tribunal de la Inquisición Judicial, con más poder que incluso la misma Corte, porque los puede disciplinar? Es decir, es como el poder atrás del poder. El tribunal que va a poder castigar a aquellos jueces porque no les gustó lo que decidieron. ¿Es un tribunal de la Inquisición o cómo hacemos que este mismo tribunal esté controlado y no se convierta en el Torquemada que va a ser el dueño de las voluntades incluso de los jueces? Fíjate, yo quiero explicarle a la gente, porque muchos no saben ni siquiera qué es el Tribunal de Disciplina Judicial, Exactamente. como bien dices, su antecedente es el Consejo de la Judicatura Federal. Este tribunal nace en la ley orgánica que se publicó en el Diario Oficial el 20 de diciembre del 2024. Para los que tengan como mucha curiosidad en el tema, por favor, revisen esa ley, es bastante importante. Y bueno, ahí nos dice cómo se organizan y operan en las leyes orgánicas, cómo se organizan y operan las instituciones públicas. Específicamente esta, pues habla del Poder Judicial Federal. Ahora, ¿cómo se va a integrar este tribunal de disciplina? Van a ser 3 mujeres y 2 hombres, es decir, 5 personas que van a durar en su encargo 6 años. Y bueno, va a haber un presidente o presidenta de este tribunal, pero ojo, no solamente van a trabajar 5 magistrados, sino que van a ser, obviamente va a tener que haber muchas más personas. Tienen que haber secretarios proyectistas, secretarios instructores, oficiales judiciales, personal operativo. Y además va a haber 2 órganos muy importantes, que es el órgano de investigación de responsabilidad administrativa y el órgano de evaluación del desempeño judicial. Entonces, con estos 2 órganos son con los que va a funcionar este tribunal. ¿Qué no tiene este tribunal que sí tiene el Consejo? No tiene la administración de los recursos del Poder Judicial, cosa que me parece que es bastante importante lo que le quitaron, y le quitan bastante peso de trabajo, porque esa administración la va a llevar otro órgano que no se va a, que digamos el titular de ese órgano no se va a elegir en estas elecciones, sino que va a ser designado. Entonces, ojo, a diferencia de lo que hace el Consejo, no va a tener esta carga de la administración, cosa que deja mucho más tiempo para que te puedas dedicar a lo que tú estás criticando con el nombre de disciplina. Y ahora sí me voy con el nombre. Mira, a veces el nombre suena feo y a lo mejor me hubiera gustado que le pusieran otro, pero como soy bien curiosita, luego me fui a la RAE, ¿no? Al diccionario, y te voy a dar como las 4 acepciones que tiene el Disciplina. diccionario de lo que es disciplina, ¿no? Y entonces, Oye, la primera me pareció, cuando eras chica, la primera definición te la enseñaba tu mamá y tú sí, identificabas disciplina con chancla. Ahora, ¿cuáles son las del ándale. RAE? Ahora nos van a dar ahí a nosotros también nuestra chancla voladora para traer a los jueces a chanclas. Nombre. Bueno, la primera es la doctrina impartida a una persona, especialmente en el ámbito moral. Esa me preocupa, ¿no? Que nos vayamos a ir por esa definición. La siguiente es el arte, facultad o ciencia. La tercera es acción y efecto de disciplinar. Y la cuarta es la observancia de leyes y ordenamientos propios de una profesión o instituto. Si tú me dices, pues yo me quedaría con esta definición, porque realmente es que se observen las leyes y los ordenamientos propios de nuestra profesión, que es el derecho. Entonces, de ser abogados, ¿no? Me parece que esa es la definición con la que tenemos que quedar. Ahora, suena terrible la palabra disciplina, pero al mismo tiempo creo que es muy importante.
O sea, si tú conoces a alguien que es disciplinado, pareciera que es una cualidad. O sea, ¿por qué los jueces no van a ser disciplinados? ¿Por qué los ministros no van a ser disciplinados? No en el sentido de castigar, no de sancionar, que sí va a tener esa función el tribunal, pero me parece que la disciplina debe de prevalecer, ¿no? Ahora, ¿qué funciones va a tener este tribunal? Para que no se espanten así como que vamos a llegar, digo, si es que Exactamente. llegamos, Es el tribunal de o la quien vaya a Inquisición, llegar, ¿no? De, de, ¿no? de, de Ajá, decir, ya te estoy viendo y la gente sudando de miedo de de- que ahí vienen los así, del ahí tribunal de vienen la a los Inquisición. encapuchados estos, ¿no? Exacto, No, exacto. obviamente todo tiene que estar regulado, ¿no? En esta ley orgánica, todo tiene que estar ahí para que lo puedas consultar. No puede ser que a mí se me ocurra que el día de mañana, al juez de distrito que está en el circuito tercero, pues yo le quiera cortar la cabeza. Así no, o sea, digamos, tiene que haber un procedimiento, ¿no? Entonces, una de las funciones básicas de este tribunal es investigar, tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de quien desempeña funciones judiciales. Es decir, no nada más llego y corto cabeza. Tiene que haber todo un procedimiento, ¿no? Que se siga, en el que obviamente el juez o el magistrado o a quien le toque pueda defenderse y pueda decir qué pasó y qué sucedió, etcétera. O sea, no nada más es que llegue y lo sancione. Después, la siguiente función importante es evaluar el desempeño de jueces y magistrados. Es decir, a lo mejor no se va a meter el tribunal a decidir, ay, qué bonitas están las sentencias, qué buenas sentencias. No, a ver, ¿hay rezago o no hay rezago? ¿Por qué hay rezago? ¿Cuánto rezago tienes? ¿No? Que además, hoy por hoy es algo que nos debe de tener muy preocupados a todos y sobre todo a los justiciables que están esperando 3 años para que se les dicte una sentencia. Y la tercera función básica, para no como entretenerlos tanto en este tema, es resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos, así como la Corte y sus empleados. Entonces, estas son las tres funciones básicas que va a tener este tribunal de disciplina. Entonces, no se trata de un tribunal que quiera y que pueda cortar cabezas a rajatabla. Tiene que haber L- todo un procedimiento seguido conforme a derecho. La primera, O déjame por lo menos regresarme, yo haría eso. la primera es la que me preocupa, Ujú. amiga, la de revisar Investigar, tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidades. exactamente, y porque tenemos obviamente la cuestión de eficiencia, que es, digamos, sería la segunda, ¿no? ¿Qué tanto estás trabajando, no? Pero en la primera, en responsabilidades. Porque cuando tú te vas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y luego de ahí nace la ley parcialmente del Poder Judicial la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. En general, la responsabilidad administrativa se ve como aquel funcionario, en este caso jueza o juez, magistrado, magistradas que se portaron mal, vaya, que son corruptos, que recibieron dinero por separado, que traficaron con influencias. Por otro lado, y es decir, aquí yo vería una bifurcación. Aquellos que dejaron de cumplir de mala fe y con dolo y vendieron la justicia o se vendieron. Y aquellos que por ignorancia, por falta de trabajo, hacen las cosas mal a Ujú. parecer de alguna de las partes, porque a lo mejor la otra dijo que lo hizo bien. Entonces, ¿cómo dentro de este tribunal van a poder diferenciar que en el primer caso van a estar trabajando para eliminar esa corrupción y que en el segundo caso, que es un tema de ignorancia o de criterio, van a estar trabajando bien? Porque yo creo que a una autoridad jurisdiccional decente no le va a dar miedo la primera, le va a dar miedo porque va a decir, yo soy alguien muy decente, sino la segunda, de tener temor de que ahora van a decir si mi criterio judicial fue bueno o malo. ¿Cómo lo van a trabajar ahí? Es decir, ¿cómo catalogar, cómo puedes tú catalogar que fue buena o mala una resolución sin que les esté temblando todos los días la mano a estos jueces? Fíjate, yo creo que hay que irnos a lo que está pasando hoy, desde el día de hoy. Eh, Estuve checando la página del Consejo y en el año de 2023, que es el último que tienen, se presentaron 446 quejas en contra de jueces. Un más del 80%
fueron sin sanción. Pero, Entonces, ¿no sería no, porque nada más estaban enojados los litigantes? no lo sé. O sea, eso habría que revisarlo. ¿No? Yo no sé si eso no es, porque tendríamos que revisar resolución por resolución. Yo no digo que cada que hay una queja se tiene que sancionar, pero, ojo, sí también tenemos que ver que muchas veces, a lo mejor, un juez o un magistrado debió de haber sido sancionado. ¿Cuántas veces yo en mi práctica profesional, a lo mejor no lo pude probar y no tenía elementos, pero te huele a que detrás hubo algo? No tienes manera de probarlo y que presentando la queja, pues no vas a ganar nada porque va a terminar siendo sin sanción. Entonces, me parece que lo que tiene que pasar el día de hoy es que sí se investigue, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, una mala resolución, como podemos tener todos, a lo mejor una mala decisión laboral, la podemos tener todos, pero hay de errores a errores. ¿Y qué sanciones se pueden imponer por este Tribunal de Disciplina Judicial? Amonestaciones públicas y privadas, es decir, a lo mejor no es necesario tener que correr a alguien de su trabajo, pero sí puedes decirle, oye, te llamo la atención porque pasó tal o cual cosa. Pensemos que es un asunto en el que hay que juzgar con perspectiva de género y no se juzgó con perspectiva de género correctamente, pues a lo mejor sí debería de haber una amonestación o puede haber una suspensión del empleo del cargo de la comisión, los pueden destituir de su empleo, cargo o comisión, puede haber una inhabilitación y puede haber una sanción económica. Y hay faltas graves y faltas no graves. Ahora, ¿cómo debe de ser este actuar de los jueces? Primero debe de ser independiente, imparcial, íntegro, con diligencia, transparente, tiene que haber una rendición de cuentas por parte de los jueces y tiene que haber un respeto y trato digno a todas las personas sin discriminación. Perdón, pero yo sí he sido discriminada por jueces y sí me han dicho cosas horrorosas. Y lo digo con todas sus letras, tanto en lo local como en lo federal. Entonces, tampoco quiero decir que el Poder Judicial no funcionaba perfecto y todo era maravilloso. No, yo creo que sí se necesitaba que las cosas cambiaran para bien y que los justiciables recibieran ese acceso a la justicia, pero no era la manera como lo están haciendo hoy. Yo creo que tuvieron que haberse tomado otras medidas, pero bueno, ya no quiero hablar de cómo hubiera sido porque lo hubiera no existe. Entonces, hay que trabajar con lo que tenemos, ni modo. O sea, y si me quedo como litigante, voy a tener que trabajar con lo que hay. Pues ni modo, y mis clientes tendrán que aguantar lo que hay. Eh, me preocupa, por ejemplo, ya cuando entras al detalle, tú terminas diciendo, oye, fíjate que esta autoridad jurisdiccional no tomó en cuenta que había la jurisprudencia 28, 20, 24 de la cuarta época. Y alguien dice, oye, ¿cómo se te ocurre con la de la cuarta época? Eso ya no existe, eso ya quedó en el pasado. Y alguien tendría que decir, no, espérame, pero tendrías que haber justificado por qué te separaste de la jurisprudencia, que son cosas que vemos todos los días, pero que son de criterio. Correcto. Eh, ¿No crees que con esto va a dar lugar a que, y esto es técnico para nuestras amigas y amigos que no son abogados, eh, que normalmente los litigantes cuando ven que realmente ya está en la última instancia para ellos es vámonos al amparo para pedir una explicación constitucional? Aquí, en lugar de decir vámonos al amparo, espérame, vámonos con el Tribunal de Disciplina a través de una queja para que le corrijan la plana al juez, porque ya vi que en el amparo es tan técnico, diferente y especial que mejor me voy por la otra vía y los vean a ustedes del Tribunal de Disciplina como una instancia diferente o paralela al amparo. No, dentro de las facultades del tribunal no se puede enmendar la página al juez. Eso es lo que O te sea, iba a preguntar, que no, si no hay manera. Lo único que puede hacer es imponer una sanción. Ojo, aquí sí. Tanto a los juzgadores como, o sea, cualquier juzgador como personal que trabaja dentro del Poder Judicial, y también va a poder imponer alguna sanción a los particulares, ya sea persona física o moral. Es decir, si se detecta que hubo
¿no? Alguna cuestión como de corrupción, evidentemente, si alguien recibe dinero dentro del Poder Judicial es porque alguien se lo entregó, ¿no? Entonces, también se va a poder sancionar a los particulares en caso de que se cometa una sanción, perdón, una acción grave. Lo cual sucede hoy, por cierto. Es Sí, decir, o sea, hoy el Consejo de la Judicatura Federal para mí es, ya hoy, ya es el Tribunal de la Inquisición, porque porque es el que instruye, el que investiga y el que sanciona al particular si considera que hubo por ahí corrupción, por cierto. O sea, no crean que eso es nuevo. Hoy los particulares ya pueden ser sancionados por el Consejo de la Judicatura por temas de corrupción dentro de la Administración de Justicia. Pero eh, si no le pueden corregir la plana, como tú dices, y puede sancionar, eh, también podría ser una manera de vengarse del particular contra una autoridad que no le gustó cómo resolvió. a ver, me queda claro que siempre hay alguien que pierde, ¿no? Y hay Exacto, casos en los que pierden las dos partes. Yo siempre digo que en materia familiar todos perdemos. El tema es que, pues, evidentemente no puedes decirle que sí a todas las quejas, tendrás que recibirlas, ¿no? Porque esa es tu obligación. Pero una vez que tú analices la queja y veas el resultado y te mande el juez su sentencia y analices la sentencia y sigas todo el procedimiento, podrás determinar si hubo mano negra o no. O sea, y entonces, déjame ser aquí, ya sabes, el abogado del diablo. Oye, y si llegan ustedes como Tribunal de Disciplina a la conclusión de que hubo una corrupción brutal, absurda, cochina, que olía y daba asco, y dices, pero por supuesto, como decimos en el argot, si no suena lógico, suena metálico. Entonces, y el justiciable que sufrió por esa corrupción dice, ah, qué bueno, ya lo destituyeron, ya lo quitaron, ¿y yo qué? ¿Y mi sentencia qué? Pues qué pena, la tuya sí queda firme. O sea, ahora me voy del otro lado. Sí, claro, sabemos que fue pero va súper a pasar, corrupto. pero hoy pasa lo mismo, ¿eh? Ajá. O sea, hoy el Consejo de la Judicatura no puede decirle con el justiciable al que le violaron sus derechos y decirle, uy, mire, aquí no importa, le dijeron que no le debían, pero aquí le entrego yo la cantidad que, ¿no? No, 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 porque además, si lo hacemos, ¿de qué nos van a servir los jueces? Porque al final va a haber un tribunal de disciplina que, como tú dices, le enmiende la plana a todos los jueces. Y eso me parece súper peligroso, porque nos Exacto. volvemos, o se volvería el tribunal una instancia. Ok. Y entonces, nada más me quedaría yo con el que lo que puede llegar a pasar es que haya una venganza, por lo cual, si ustedes pueden llegar a convertirse en ese instrumento de la venganza del que perdió, la calidad ética, si debe de pedirse en todos, con mayor razón, debe de ser absoluta, total, pero ética, técnica, de conocimientos del mismo tribunal. Claro, por supuesto. ¿Y O cómo sea, lo vamos? es una gran responsabilidad. O sea, no creas que es así como que, bueno, pues este juez me cae bien y le pongo palomita y este me cayó gordo y le pongo tache. No, es una gran responsabilidad la del tribunal. Oye, ¿y quién va a vigilar que los ministros de la Corte se porten bien y que hagan su El chamba? tribunal, el tribunal. El Eso tribunal. es que justo lo iba a comentar. Esa es una Por gran favor, diferencia exacto, por con favor, con coméntalo. el consejo, porque hoy el consejo no puede sancionar a los ministros. Y entonces, si el tribunal lo puede sancionar, ¿por qué no se llamaron ministros del tribunal Pues no de sé. Yo creo disciplina? que, mira, si quedo, voy a proponer esa reforma. No, Porque, amiga, no a lo ver, sé. Pero bueno, la verdad es que, porque como el que sea, paga ¿no? manda y el que castiga manda. Nosotros Entonces, no vamos a tener la lana. no, Acuérdate que ya no tenemos la lana. no, pero sí pueden correrlos. Pues si se portan mal, ¿por qué no? Entonces, no los ministros de la corte tendrían que estar buscando, digo, en esta vida todo es un incentivo, ¿no? Todo es incentivo. Claro. No el incentivo que se le daría aquí a los ministros y ministras de la corte sería ve y queda bien con el tribunal de disciplina.
Pues la verdad es que yo creo que con quien tienen que quedar bien es con la sociedad, con el justiciable, vuelvo a insistir, no conmigo. Y Hagan bien su entonces, chamba, ¿no? y entonces te hago la pregunta que nos hace, buenas noches, Dora, ahorita entramos contigo. Te voy a hacer la pregunta que una de nuestras amigas del foro ya nos está haciendo. ¿Y quién va a procurar que lo que decide el tribunal está bien hecho? Y que se portan bien Es que mira, los del no tribunal, vamos a que tienen acabar. mucha presión de la corte, de los miembros de la Mira, corte, para que no los castigues. es que si vamos a ver quién va a ser el supervisor del supervisor del supervisor, o Exacto, sea, quién va a supervisar al tribunal. Vamos a pensar que vamos a inventar un nuevo órgano que se va a llamar como tú quieras, el supervisor del tribunal. Pero ¿quién va a supervisar al supervisor? exacto, Pues entonces no vamos a acabar nunca, ¿no? O sea, tiene que exacto. haber un límite, porque, o sea, porque la corte es el tope máximo al que puedes llegar, o los colegiados, dependiendo de qué, dónde estés. Pues porque entonces, ¿por qué no puedo entonces presentar un recurso arriba de la corte porque yo requiero algo más? O sea, llega un momento que te tienes que topar. O sea, si no sería algo infinito. Y entonces, ya para terminar, en el procedimiento que va a controlar este tribunal de disciplina, podemos ver que se garantiza el debido proceso, la transparencia y que efectivamente la manera en que se juzgó a los juzgadores fue correcta y todos nosotros, los ciudadanos, podemos tener acceso a la manera en que se condujo el tribunal y entonces ser nosotros los cuidadores del cuidador. Pues mira, creo que va a ser complicado que todos se vuelvan cuidadores del cuidador, o sea, va a ser muy difícil, pero sí debe de haber una transparencia en las resoluciones, por supuesto. O sea, no se pueden llevar procedimientos en lo oscurito. Lo oscurito ya se acabó o se debe de acabar. O sea, se debe de acabar. Ya no tenemos que tener oscuritos. Todo tiene que ser con mucha luz y un reflector bien grandote. Entonces el reflector más grande debe de ser Transparencia. precisamente sobre este tribunal. Sobre todos. O sea, yo no quiero decir que sea sobre el tribunal nada más. Tiene que ser sobre el tribunal, sobre los ministros, sobre los magistrados, sobre los jueces, sobre cualquier funcionario público. Ok, ok. O sea, nosotros, o sea, para el caso de que yo llegara a ser servidor público, yo no me debo a un interés personal. Esa es la gran El que no pregunta que ha trabaje así, estado pues está aquí, ¿no? equivocado, ¿no? Pues, es Pero la gran pregunta es que ha el habido en toda esta servicio reforma, ¿no? público. Esa es la gran pregunta. Y bueno, Yo hablo bienvenida. por mí y ya. Exacto. Pero ahora, en caso de llegar a ese tribunal, también tendrías que estar viendo porque los demás hagan su chamba y que sea efectivo el resultado de ese tribunal para que efectivamente el nivel, tanto académico como de resoluciones, como de eficiencia, funcione. Ahora, las resoluciones no las vamos a dictar de forma unilateral. O podemos funcionar en pleno o podemos funcionar en comisiones con tres. Entonces, ¿no? Ahí vamos equilibrando las cosas. Ok, O pues trataremos, por lo menos, mi querida Ligia, así es que llegamos. mi querida Vero, te presento a doña Dora Alicia Martínez Valero. Bienvenida, Dora. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ligia. Vero, mucho gusto. Gracias por la invitación. Al Dora, contrario, muchas qué gusto. gracias. Y bueno, para que yo no quite más tiempo, yo los dejo. Les mando un fuerte abrazo, un beso y agradezco nuevamente la invitación y la paciencia y la escucha de todos. Muy buena Que suerte, tengan querida Vero. bonita Oye, noche. una pregunta, ¿cuál es tu número? 5, boleta verde. Sale. Muchas gracias, Vero. Te mando un Cuídense. abrazote. Igualmente, Muchas bye bye. gracias. Dora, qué gusto tenerte aquí y poderte saludar. Gracias, Ligia. Gracias a Bienvenida. Foro Jurídico por la invitación. Al contrario, este es un foro que nos gusta platicar, como tú viste con Vero, Sí. estamos en un cafecito. Va, Entonces, bueno, perfecto. entonces estamos platicando porque muchos de nuestros oyentes, muchas de ellas son, gracias a Dios, gente que no son abogados, pero que se interesan en la materia jurídica, que quieren saber qué hacemos, por qué. Y Foro Jurídico, a través de Simplemente Derecho, tratamos de que llegue el derecho a los oídos y corazón de todo el mundo. Y entonces, bueno, esta noche también contamos
con una candidata a la Suprema Corte como ministra de la Suprema Corte, y es Dora Alicia Martínez. Me permito hacer una referencia curricular súper breve porque nos interesa mucho escucharla. Es abogada con trayectoria excepcional en Derecho Constitucional, Electoral, Telecomunicaciones, Libertad de Expresión y Derechos Humanos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, consultora jurídica en materia legislativa, litigio estratégico, representante de medios de comunicación desde su consultoría. Es voz activa en el Centro de Integridad de los Medios de América, comprometida con la libertad de expresión, ha participado en asambleas de la Sociedad Interamericana de las Personas y se ha desempeñado como relatora de libertad de expresión en la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica. Es observadora electoral en misiones de la OEA y la ODSA, evaluando procesos comiciales en Bolivia, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Paraguay y Venezuela. Ha trabajado en la Secretaría de la Función Pública como en las del Legislativo. Es subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de SEGOV y la Dirección General Adjunta de Vinculación y Seguimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ha sido consejera legislativa y representante ante el Instituto Federal Electoral. Fue diputada federal en la legislatura 2006-2009. Como autora y analista, ha contribuido en diversas publicaciones relacionadas con la reforma constitucional de derechos humanos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, criterios electorales del Tribunal Electoral y medios de comunicación y otros artículos en diversos medios. Y bueno, Dora, bienvenida por acá. Muchas gracias nuevamente. No tenemos exceso de tiempo, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y que siempre es sorpresa. ¿Qué hiciste el día de hoy para que la gente se inspire en una carrera como la tuya? Para decir, yo quiero ser como Dora. ¿Cómo es un A día mí, de Dora en su ejercicio hoy, profesional? a ver, hoy como andamos en campaña, estoy en Zacatecas, vine a conversar con jóvenes de distintas universidades, justo para motivarlos a que participen en el proceso electoral. Es un proceso electoral inédito, donde la boleta es una boleta nunca antes vista, con muchos nombres, con números, con muchos cuadritos para, en el caso de ministros, 9. Entonces vine a transmitirles la relevancia de la elección, de por qué es importante. Y bueno, ahorita ya estoy en el aeropuerto de regreso a la Ciudad de México, que mañana seguimos con 1000 cosas, pero digamos que hoy vine a Zacatecas a plantearles mis propuestas, a motivar a la gente, a decirle por qué vale la pena votar, y sobre todo porque aunque puede que haya muchos que no nos guste la reforma o si nos guste o de todo, creo que lo más importante es que no podemos perder de vista que aunque pareciera que el Poder Judicial es un poder ajeno a nuestras vidas, que es un poder lejano, que es un poder que no sabemos nada de él, tiene todo que ver en nuestras vidas, tiene todo que ver y influye en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestros derechos, en nuestras libertades, y es muy relevante que la gente conozca al Poder Judicial. Y Dora, una pregunta, ¿cómo alguien con tu carrera que solamente di un pequeño resumen, por qué alguien con tu carrera quiere llegar a la corte? Y déjame ser muy dura en la pregunta, por un tema de vanidad y de decir, aquí estoy, ya llegué al máximo tribunal, entonces voy a poder tener la mejor estrella en mi carrera, o por alguna otra razón. A ver, yo te voy a decir por qué en mi caso, porque quiero transformar la justicia. Déjame te digo que para mí la vanidad no es mi principal pecado. Creo que tengo otros, no la vanidad. Y en este sentido, la vanidad para mí no tiene que ver con poder acceder al cargo, sino más bien poder transformar el cargo. Porque ha sido durante mucho tiempo un cargo cerrado, poco accesible, muy serio, muy formal, y bueno, puede hacerse serio y formal, pero no aburrido. Y creo que necesitamos también interesar a las nuevas generaciones en qué hace el Poder Judicial y para qué sirve y cómo podemos también poderse volver un facilitador para que haya mucha más gente que tenga acceso a la justicia. Entonces, para mí, con mi trayectoria y mi carrera, tiene que ver con transformar la justicia en este país,
No todo le toca al Poder Judicial y también hay que decirlo, creo que esta reforma avanzó en una parte con lo que tiene que ver con el Poder Judicial y ya lo decía Vero con el Tribunal de Disciplina, que creo que eso es un gran cambio y bueno, por supuesto el voto de la ciudadanía para elegir todos los cargos, pero creo también que pues ahí nos faltan reformas para las fiscalías y para las policías y para otras cosas que ayuden a facilitar la justicia, el acceso a la justicia y sobre todo para que este país sea un país distinto en materia de justicia y que los casos, los expedientes, no sean solo expedientes, sean personas, porque en realidad esos son personas que han estado exigiendo justicia durante mucho tiempo y que desafortunadamente en muchos de los casos no ha llegado esa justicia. Déjame, y aquí es foro libre y eso me encanta en foro jurídico. Y, Sí. por cierto, vas a poder atestiguar que nunca preparamos esta conferencia ni esta No, pues entrevista. yo tampoco, a mí me gusta así la platicadita. No tengo café porque en un ratito me subo al avión, pero si pudiera lo tendría. Eh, lo que estás diciendo es, necesitamos que la justicia realmente sea justicia. Y por un lado tienes una visión en que quienes creemos en el derecho sabemos que se deben de respetar aquellas formalidades que tienen mucho de fondo, el debido proceso, Claro. el poder escuchar, el darle la seriedad. Por otro lado, tienes a las personas que están esperando que llegue Robin Hood y que sea muy, muy padre Robin Hood y que diga, yo hago justicia como me late porque soy un Robin Hood muy bueno. Y están aplaudiendo, y perdóname, pero el caso que estamos viendo todos en los medios el día de hoy, que es el del despojo de una señora mayor Ujú. y que aparentemente lo que sabemos, porque no estamos adentro ni de ese juzgado ni de las personas, aparentemente esto fue por una desesperación de falta de acceso a la justicia. Que lo que hemos escuchado es lo que tú acabas de decir. No hubo un ministerio público eficiente, no una policía eficiente, no le hicieron caso y aparentemente por su desesperación llega y mata a dos personas creyendo que hace justicia por propia mano. Y hay mucha gente que lo está aplaudiendo. ¿De qué lado Ujú. estás tú, Dora? De ese de tener que conservar o de llegar y decir, sí, soy Robin Hood y yo voy a arreglar esto y en este momento les voy a decir que se me salen de ahí y no me importa y la señora toma su casa y se arregló el asunto, porque es lo que mucha gente por desesperación ya quiere. ¿Dónde A estás ver, tú? yo te voy a decir una cosa, yo valoro el derecho y al valorar el derecho considero también que hay que rescatar un espacio adecuado para la dogmática jurídica que hoy creo que está en crisis, la verdad. O sea, yo sí valoro el derecho, pero el derecho es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? La justicia. El derecho, si lo vemos como si el derecho es el fin, entonces nos perdemos un tramote de cosas valiosas. ¿Por qué? Porque te voy a decir, algo que no estamos resolviendo y que se tiene que resolver desde el lugar del conflicto es la justicia cotidiana. O sea, este pleito que hoy llegó a un homicidio y a un multihomicidio, ¿no? Grave, es porque hubo alguien que no se tomó el cuidado de resolverlo en el conflicto. Y hoy tenemos una disyuntiva gravísima. De entrada, a la señora habría que juzgarla con sus consideraciones de adulta mayor, con esta visión empática, digamos, de aún cuando cometió ese delito, entender cuál fue la que la obligó, la llevó a ese límite. Y creo que ahí también tendría que verse y haber una humanización de la justicia. Y no solo ver al derecho, o sea, evidentemente para el proceso hay que seguir las normas del derecho y todo esto, pero a la hora de juzgarla, yo sí creo que necesitaríamos ver qué fue su circunstancia, porque si también valoramos eso y si, como te decía, atendemos los asuntos de justicia cotidiana, pues no tendríamos estas problemáticas. El problema justamente es que no se están resolviendo los asuntos de justicia cotidiana. No estamos resolviendo el conflicto de los vecinos, no estamos resolviendo el conflicto de la familia, no estamos resolviendo el conflicto de las mujeres, no estamos resolviendo eso. Y por eso tenemos estos casos luego tan incendiarios que es muy difícil pensarlo solo como en el derecho, hay que pensarlo también en la justicia y por eso te decía yo que hay que ver las condiciones de la señora también. Y en esta juzgar
hay que juzgarla con una perspectiva de adulta mayor, de género, de las condiciones socioeconómicas donde ella se desenvolvía. Y también hay que cuidar algo que luego perdemos de vista. A las familias también, porque también se vuelven víctimas, a las familias de los fallecidos hoy, ¿no? Seguramente o probablemente a lo mejor tiene una madre, una hermana, una hija, una esposa, no lo sabemos, pero también hay que ver eso, porque eso es en realidad ver y humanizar la justicia. Yo no creo, ni me parece que nadie puede decir que es un Robin Hood y que va, porque quien lo diga te está mintiendo. Y yo, al menos ahora que yo estoy compitiendo para la Suprema Corte, sí lo pienso como, evidentemente el proceso legal nos da un norte, nos orienta, nos dice por dónde. Evidentemente hay las garantías del debido proceso y todas estas cosas. Creo que además pues tenemos que hacer una buena teoría penal y una buena teoría del derecho administrativo y una teoría del derecho privado y del derecho constitucional y de todas. Pero no solo es eso, es la otra parte de juzgar y de ver qué fue lo que ocasionó el conflicto. Y con base en ello, pues tomar decisiones las que se tengan que tomar. Hoy, fíjate, me pasó aquí en Zacatecas que una persona me decía, es que yo no creo en los derechos humanos, porque los derechos humanos defienden más a los delincuentes que a las víctimas. Ve qué grave es eso. O sea, ve qué grave es eso, que las personas digan, no, mejor quítense los derechos humanos porque los derechos humanos hacen que, que las víctimas queden de lado y que los perpetradores o los violentadores o los delincuentes son los que defienden los derechos Qué humanos. grave, porque nos Claro, está pintando algo como El Salvador. En El Salvador exactamente, dicen, ¿sabes qué? exactamente. Derechos humanos, quítenselos y Quitos. vamos a vivir felices, pero no sabemos qué porcentaje de los que están en la cárcel son inocentes. Exacto, y más con un país como el nuestro, donde pues ves que tenemos un montón de gente que está en prisión preventiva, que no tiene sentencia, que tiene muchos años de no tener una sentencia. Entonces también ahí, por eso yo decía que la reforma resuelve una parte de la, digamos, de la ecuación, pero no resuelve todo, porque no hemos resuelto las fiscalías, porque no hemos resuelto las policías. Y creo que sí, como ciudadanos, tendríamos que tener la exigencia de decir, oigan, no nomás el Poder Judicial, o sea, o está bien el Poder Judicial, quienes creen que está bien, pero ¿qué onda todo lo demás? Porque un asunto que llega mal, bueno, lo sabemos todos, un asunto que llega mal preparado al Poder Judicial se va a caer. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no hizo bien su trabajo. Y mira, yo ahí te voy a contar algo que a mí me parece que es muy relevante. Otra de las cosas ahora que yo ando en campaña, he escuchado mucho a la gente y la gente me dice, creen que la Fiscalía es el Poder Judicial. Y entonces hay que explicarle que pues no, que no son el Poder Judicial. Pero me dicen, bueno, si no es el Poder Judicial, ¿por qué no se hablan? Tiene toda la razón. Y mira, hay un ejemplo que yo creo que puede ser un ejemplo valioso. En el Tribunal Electoral, que también es un Poder Judicial y que es otro Poder Judicial, pero que es Poder Judicial, en el Tribunal Electoral cuando se presenta una queja ante el OPLE o ante el INE, el Tribunal Electoral sabe que hay esa queja. Desde el momento en que llega. ¿Por qué no Y, poder hacer ese mismo ejercicio acá? Oye, llegó una denuncia civil. Oye, pues le notificamos a todos los jueces civiles que ahí está una denuncia civil. Oye, llegó un juicio mercantil. Oye, ¿por qué no avisarle a los jueces mercantiles del lugar? Oye, llegó un juicio mercantil. Oye, llegó un amparo. ¿De qué? Ah, pues es. Oye, llegó una denuncia penal. Oye, ¿por qué no hacer eso? Con tanta tecnología que hoy tenemos, no te y estoy diciendo. de qué serviría que todos lo supieran, ¿no? De que, oye, fíjate que hubo por ahí un amparo porque no se hizo la cuantificación correcta del monto adeudado. A ver, te voy a decir yo, o sea, no les vas a notificar a todos, les vas a notificar a los competentes de Ah, entrada, ¿no? ok. O sea, no a todos, sino a los competentes. Si es de amparo, pues a los de amparo, obviamente del circuito, del distrito, o sea, estas reglas que tenemos en el, o que se tienen en el Poder Judicial, ¿no? O sea, a los competentes. ¿Para qué? Para que sepan que ahí hay algo que tarde que temprano les va a llegar y puedan ir dando seguimiento. Y una, A lo mejor con la saturación que tenemos de los
juzgados y donde la OCDE nos dice que necesitamos tener 64 juzgadores por cada 100,000 habitantes y en México no los tenemos, significará a lo mejor una cosa que no le vamos a poner una atención. ¿O sí? ¿Por qué? Porque si yo ya sé que está ahí algo y que tarde que temprano, como se está integrando, o como se está haciendo, o como se está viendo, me va a caer, pues de entrada me voy preparando. Y creo que al irme preparando pueda tener una mejor resolución. Pero te va a dar tiempo de prepararte si estás saturadísima de trabajo con lo que sí te toca a ti. Es que eso te va a tocar a ti, tarde que temprano. ¿Por qué no ser previsores? Y lo puedes prever, y creo que esto es, hay que aterrizarlo. Tocaste uno de los temas más importantes. En México no tenemos suficientes juzgadores. No Eso es tenemos. seguro, a cualquier nivel. O sea, a nivel estatal, nivel federal, etcétera. No tenemos los suficientes juzgadores. Porque además, la verdad es que somos una, una cultura que nos gusta pelear, Exacto. dentro o fuera de los tribunales, por cierto. Sí, Entonces, por eso mucho se judicializa. O sea, si lo vemos, a ver, nos gusta pelear. Prefiero irme a pelear con un juez que arreglar el pleito con mi vecino que estacionó su coche afuera de mi casa. porque nos gusta. Y Sí, sí. porque yo creo que desde la primaria nos faltó la educación para saber conciliar, mediar y ser tolerantes a la Y frustración de perder, desde no, la y te voy a decir primaria. algo muy importante, sí, desde la primaria, pero además te voy a decir una cosa que para mí es muy importante y que tiene que ver con eso que comentas, que es que se nos olvida que mi derecho se acaba donde empieza el tuyo. Esa debería ser una regla de la vida, enseñarle a los niños desde que son chiquitititos. O sea, tu derecho se acaba donde empieza el mío. Claro, Y, claro. y cuando lo pongamos en práctica, pues creo que eso va a cambiar. Pero sí, tienes razón que nos encanta pelear, nos encanta pelear. Y una pregunta, tú buscas estar en la Suprema Corte y Sí, los problemas que nos estás platicando y que estás percibiendo son pues los básicos que todo el mundo ve en la justicia cotidiana. Ok, claro. ¿cómo le vas a hacer desde La el Suprema alto Corte. tribunal agarrar para que si lo que tú haces y resuelves influya en el A día ver, te con voy a día? decir dos cosas que para mí me parecen importantísimas. Una Suprema Corte cercana. Si la Suprema Corte se vuelve un ejemplo de algo cercano, no lejano, pues ese ejemplo tiene que traducirse hacia abajo. A veces las cosas se mueven de arriba hacia abajo y a veces de abajo hacia arriba. Este es uno de los ejemplos que tenemos que moverlo de arriba hacia abajo y que la corte tiene que ser una corte cercana. Y cuando digo cercana, y ahí tengo un comentario bien personal, a mí me parece que, por ejemplo, la corte, hoy que vine a Zacatecas, la corte de los temas trascendentales, de los temas de relevantes de la Suprema Corte, deberíamos hacer un listado por entidad federativa y de esos ir a resolverlos a la entidad federativa de frente a la ciudadanía con audiencias públicas donde se permitiera escuchar ambas partes y resolver. ¿Cuántas veces no hemos oído, por ejemplo, que luego los estados por resoluciones de la Suprema Corte están incendiados y la Suprema Corte tan tranquila en la Ciudad de México? Oye, ¿por qué no asumir también el que somos parte de la solución del conflicto y no el generador del conflicto? ¿Cuántas veces? A ver, te voy a contar un caso concreto. A mí me tocó vivirlo de forma muy cercana. Una acción de inconstitucionalidad que se presentó en Coahuila, que violentaba derechos, que se presentó porque violentaba derechos a un grupo de jubilados. ¿Qué era más fácil? ¿Que los jubilados fueran a la Ciudad de México o que la Ciudad de México viniera a ver a los jubilados? Los ministros. Pues era mucho más sencillo que la corte se trasladara y escuchara en una audiencia pública a los jubilados y resolviera. Ah, no, vengan a verme. Eso tiene que cambiar. Y cuando tú me dices, ¿y cómo lo piensas hacer? Porque hablamos de justicia cotidiana, así, con ejemplo. Oigan, si yo, que soy el máximo tribunal de este país, estoy yendo a resolver los asuntos de Zacatecas a Zacatecas, o los de Durango a Durango, o los de Yucatán a Yucatán, oigan, pues con mayor razón, los jueces y los magistrados que están ahí. Oye, y una pregunta, fíjate, este es un ejemplo muy interesante, porque las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, yo creo que son los asuntos en los que más cerca puede estar la Corte del asunto, porque llega directo. Sí, En exacto. en todos los otros,
es después de que pasó 3 Sí, capas de sí. jueces. ¿También lo aplicarías ahí esto? Porque es Sí, cuando se algo que está trate, muy no, muy a a ver, muchas capas abajo, ¿no? sí, y te diría cuando se trate, por ejemplo, de violaciones graves a derechos humanos. Okey, O sea, cuando tienes, por ejemplo, no sé, situaciones quizá de temas, como les dicen, de impacto social, desaparecidos, desplazados, una comunidad a la que se le están violando algún tipo de derechos o falta de consulta o esas violaciones en esos casos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no llega, por ejemplo, la consulta a los pueblos indígenas? O sea, se amparan y de aquí a que llega la corte, pues se tarda un ratote. Bueno, en esos casos, como también cuando vas a generar criterios orientadores para generar jurisprudencia o todo esto, en esos casos. No estoy diciendo que sesionemos ambulantemente todos los asuntos, insisto, con relevancia, con trascendencia, con impacto social. y sí, porque si no tendrías que tener unos 850 ministros de la corte, ¿no? No, a ver, vamos a tenernos que poner también en orden, porque ahora que no va a haber salas, pues la chamba Exacto, se exacto, nos va, exacto. se nos va a poner pesada. Pero yo ahí te diría una cosa, a ver, porque yo creo mucho en el método, o sea, tenemos que inventar un buen método para que sea ágil, para que sirva, para que sea transparente, para que podamos sesionar, y bueno, a mí me preguntaban el otro día, bueno, ¿y qué van a hacer cuando como ya no va a estar la sala? Bueno, ya no van a estar las salas, pero eso no significa que esos días que sesionaba las salas, que eran los miércoles, pues, esos días podemos sesionar asuntos en pleno, pero que ordinariamente le corresponderían a salas, ¿no? Pero, Sí. y solamente es poner en orden y en método, los miércoles vamos a sesionar lo que ordinariamente se resolvería antes en salas. Una pregunta, hablando de transparencia, nosotros sabemos que, muchas veces hay sesiones privadas, ¿no? Todas, absolutamente todas las discusiones, ¿tú las ventilarías y las harías transparentes? De A todo ver, lo que se habla entre los ministros, que llega un ministro con el otro y le toca la puerta y le dice: "Oye, quisiera platicar de este asunto", eso tú dirías: "Está prohibido". Y entonces no, le a ver, buscamos a Verónica del Tribunal de de Disciplina y decimos: disciplina, "¿Adivina qué? se Ya nos vimos y juntaron, qué fue". Sí, se se juntaron. juntaron y platicaron. Exacto. No, a ver, me parece, y yo ahí soy, la transparencia no tiene necesariamente que ver con los acuerdos que se construyen fuera del pleno. O sea, tú tienes, el administrar, creo yo, una Suprema Corte y el ser un órgano colegiado, tú tienes que tener diálogo con todos. Y el diálogo te sirve igual en una sesión de pleno que en una sesión privada que en el pasillo, porque también ahí se construyen acuerdos. Y creo que lo relevante justamente es eso, construir acuerdos. Cuando tú construyes acuerdos y cuando tú trabajas acuerdos, lo relevante es el acuerdo, no dónde se construyó. A veces yo te voy a decir una cosa, a mí si me preguntas, es doble chamba la privada. ¿Por qué? Porque en la privada lo dices, tal, las posiciones a veces no van a cambiar. Pues entonces ya vayámonos a discutirla a la pública. O sea, ¿qué finalidad tiene la privada si en la privada no pudiste construir un acuerdo? ¿Cuándo se Ajá, filtran las cosas? Cuando los acuerdos no salen. Es cuando se claro. filtran las cosas. Y luego la corte y los tribunales en general son bien porosos. Se escurre por todos lados. Y entonces si no te dice Juan, te dice Pedro. Y si no te dice María, hagamos lo más transparente posible todo. Oye, sí, me reuní con Perenganito, ministro, porque estamos construyendo de manera conjunta tal acuerdo o porque estamos construyendo tal sentencia o porque estamos construyendo tal, porque estamos viendo tal. A fin de cuentas, la ventaja de que sea un órgano colegiado te da la posibilidad de que haya múltiples opiniones y que todo eso pueda enriquecer las decisiones que se tomen. Yo Tengo una al menos también voy a llegar con una actitud abierta hacia mis compañeros, sin un juicio previo a ellos, porque me parece que en esta nueva corte habrá que construir mucho y se necesita mucho diálogo y mucha creatividad. quiero hacerte una pregunta, también difícil de contestar, lo sé, pero yo sé que tú tienes, esto ya resuelto. ¿Cómo le vas a hacer para cuando te debes a tus electores, dicen, ¿no? A los que votaron por mí? Y es, vamos a llamar el pueblo en general. Y tú tienes a una población en Zacatecas, vamos a llamar, que son 500 personas que lo
popular, digamos, era que tú resolvieras en el sentido A, porque 500 personas quieren que resuelvas así. Sin embargo, el derecho, la ley y la Constitución protegen a la que es una sola. Es más, te lo voy a poner así, el enemigo favorito número uno en nuestro país es una empresa. Y entonces, ya sabes, lo visten, y entonces todos los 50 dicen, no, la empresa es una desgraciada, ya sabes, porque es la mayoría. Pero tú ves que en estricto derecho, la Constitución, etcétera, realmente le da la razón a esa una persona. Y puedes no llegar a ser popular. Y esa es la independencia que desgraciadamente tenemos que tener con los jueces, que muchas veces no vienen a un concurso de popularidad. ¿Qué No, no, vas, no. qué vas a hacer en esos casos sabiendo que arriesgas el que los 50 que votaron contigo digan, nos traicionó Dora? Y tú sabes que no lo estás traicionando, estás siendo leal a la ley, a lo mejor a lo que Sí, quisiera, no. ¿Qué no, vas a hacer en esos te voy, casos? te voy a decir concretamente. La primera razón que te diría es probablemente que el otro ciudadano también votó por mí. Y eso abona incluso, creo yo, un poco a la independencia judicial. Porque como en realidad no sé quién votó por mí, porque el voto es libre y secreto, yo puedo presumir quién votó por mí, pero no lo sé de facto, porque hay una libertad en el ejercicio de votar. Entonces, puede que haya votado los 500 de la comunidad y el empresario o la empresa, que es uno. Puede que hayan votado todos por mí. Entonces, me debo a todos, primera cosa. Pero Pero valen más en número para que permanezcas los del en, otro lado. puede ser que en número, pero no en razón jurídica. Y creo que ahí lo fundamental va a ser explicarle a esos 50 por qué no tienen la razón. Y ahí es donde también la Suprema Corte tiene que ser una Suprema Corte que explique sus actuaciones y que las diga por qué y sus razones. A ver, si ya, poniendo un ejemplo dramático, si ya escuchamos a esos 50 porque es que a veces no se escuchan. O sea, la consulta para pueblos, comunidades, pueblos originarios es una cosa absolutamente olvidada. Hoy, por cierto, escribí sobre eso en el mundo del abogado, porque de verdad es que la consulta, la Corte la ha implementado en muchos casos muy valiosos, pero luego se nos olvida cuál es la naturaleza misma de la consulta a estas comunidades, ¿no? Entonces, suponiendo en este caso, ya se consultó, ya se dijo a las comunidades ya explicaron, ya te ofrecieron todo, o sea, ya se hizo todo el mecanismo legal, pues entonces hay que decirles las razones de por qué no tienen, por qué no ganaron el asunto, por qué. Y yo me atrevería a hacer una cosa adicional. Les diría, no para ese caso, porque seguramente ese caso ahí se va a cerrar, ya no va a haber más, resuelve la Suprema Corte, es la última instancia, no hay más. Pero sí tienen que ser aleccionadoras para casos futuros. Y tienes que decirle a la gente, esto lo hiciste mal y por eso pasó esto. Y esto te faltó, por eso pasó esto. Y esto, este señor lo hizo bien y por eso pasó eso. Porque también necesitamos generar experiencias para el futuro. Pareciera que las sentencias solo son para el presente, para el caso concreto y vale madre todo lo demás. Y no, tienen que ser didácticas las sentencias, tienen que facilitársele a las personas para el futuro, para que la comunidad en ese momento a lo mejor de Zacatecas, pues ya, perdón, es la última instancia, no hay más nada que hacer y hay que explicarle, pero a lo mejor la de Chiapas está viviendo una circunstancia igual y hay que decirle a Chiapas cómo sí lo haga bien, si es que hizo algo mal. Entonces, sí, por eso te digo, creo que, y ahí sí hay que ser muy claros y no hay que engañar a la gente. Luego, hasta ahora como todo el mundo quiere ser muy popular, anda ofreciendo cosas que ni se pueden hacer. O sea, Exacto, y anda exacto. ofreciendo que le van a poner la pavimentación de su calle y la luz, y eso no hace el Poder Judicial. Y hay que decírselo también. Entonces, sí creo pero sí creo la labor del Poder Judicial de ser un Poder Judicial que explica, que enseña, que se acerca. Yo te aseguro que si vinieran los ministros en una audiencia pública y ahí tienes a los 50 y tienes a la empresa y Ajá, todos ajá. hablan y todos dicen, se pueden quedar hasta más tranquilos. Ok, perdí, pero me escuchó. Perdí, pero vino a resolverme aquí, en mi cara, no en lo oscurito, no por fuera. Yo tuve el mismo derecho de participar que la empresa. Yo tuve el mismo derecho a que me escuchara el ministro que la empresa. El problema creo que en muchos casos es que solo escuchamos a la empresa, no escuchamos a la otra parte.
Y por eso yo mi insistencia de una Suprema Corte cercana, que esté con la ciudadanía, que en los casos de relevancia vaya y resuelva desde el lugar, que demos la cara. Pues si no estamos haciendo nada malo, ¿por qué tendríamos que escondernos? Eso es cierto, eso es cierto. Y tú has visto videos de muchas autoridades jurisdiccionales que el juez dice, yo no estoy aquí, cierra sus cortinas y nunca supiste ni cuál era la cara del juez que te resolvió y que te dijo, efectivamente perdiste a tus hijos, ¿eh? Y una pregunta eh, no te la puedo dejar de hacer. ¿No debería tenerse más consideración por los autos en lugar de aventarlos? Digo, por tu anuncio, el de Dora la transformadora, y que te hemos Sí, visto aventar los expedientes y que la verdad tenemos gente que tiene que saberlos coser. O sea, no es porque los quieran tener ahí, ¿no? Sino, y entonces me a ver, imagino que la la secretaria respuesta. de acuerdos de ahí debe de decir, no, mis autos, por favor, no. Oye, te voy a decir una cosa que me parece muy importante lo que dices. Sí, son muy importantes los autos, pero son más importantes las personas. Y ese auto, no, o sea, ese auto tiene una persona detrás. Y lo que yo traté de ejemplificar con mi video fue que dejamos de ver a las personas, vemos los autos. Y hoy nos andamos preocupando por el pobre que lo coció. Es más, ya pronto verán un video bien padre que estamos haciendo en mi casa otra vez, porque tengo que decirles que ese video lo grabamos en la cochera de mi casa y que tuve que ir a una tienda, bueno, pues sí, es una tiendita de estas de reciclaje, a sacar cajas y papeles y expedientes y todo. Ya a lo mejor les voy a quitar la emoción de mi video tan lindo, pero así lo construimos. Y una de las cosas que nos preguntábamos era si no se iba a tener esa interpretación. Como yo hablo de las personas y no de los expedientes y no de los autos, lo que yo sí pensaba es, necesitamos volver a la empatía de mirar quién es el de ese expediente, cómo se llama, no el número, no el expediente 425, o sea, el expediente de José Rodríguez o de Marta Juárez o de quien sea. ¿A poco nos gusta cuando vamos al doctor que le diga el paciente número tal? No, nos gusta que nos diga por nuestro nombre y que nos atienda. Eso mismo debería pasar en el derecho. Para ambas partes, ¿no? O sea, para Claro, que, claro, para, claro, claro. O para la que empresa se fulanita de ciega tal. la justicia Ajá, sí, realmente, ¿no? sí. O Y, sea, y, y no para que, solamente, y tienes toda la razón, o sea, cuando tú ves esa bola de papeles y ves de repente un tanto así de cosas de papel que nada más fue porque no le dieron la cita y se tuvo que repetir. Tengo un caso ahorita, y te lo digo rapidísimo porque sé que ya nos pasamos de tiempo, este, en el que la restitución de un menor que tenía que regresar con su progenitor que tenía derecho a él, y le dijeron que la persona del DIF no estaba dispuesta y que porque creía que no tenía competencia. ¿Sabes cuánto tiempo tardó en que le regresaran el auto, el expediente, el oficio y volverlo a hacer para que el menor regresara a los brazos de con quien tenía que estar? 4 meses. Cuatro no, meses bueno. solamente porque dijo el DIF, no me toca a mí. Y como no se le puede sancionar y nadie se mete, vino, regresó. Y eso es lo que la gente debe saber, que son 25 hojas. Y dices, tienes toda Y la es razón, un eso no menor, puede y ser. es un menor, Y es un menor es de un edad. menor. Y Entonces, entonces ¿dónde hay que verlo. estaba el alma de ese menor respecto al DIF y al juez y al actuario que dijera, no, perdóname, lo importante aquí es esto, ¿no? No, y yo te voy a decir una cosa, mira, el otro día me mandaron de estas cosas, pues, me decía una periodista la semana pasada, si por likes hubiera sido, usted ya sería la presidenta de la Suprema Corte, pero si fuera por likes. Pero fíjate que de ahí surgieron otra gente, otros videos que luego les comparto si quieres, Ligia, de gente diciéndome, oye, mira, este es mi torre de expediente. Este es el de mi cuñada, este es el de, o sea, sí generó una cosa de empatía, porque la verdad es que no hablamos de las personas. Y de ambas partes, como tú bien dices, no hablamos de las personas, hablamos de los autos, hablamos de los expedientes y bueno, no, necesitamos empezar a hablar también de las personas. No, y tienes toda la razón. Yo creo que a lo mejor vas a seguir con ese mismo número de papeles, pero con la conciencia de que hay personas atrás y vas a decir, a Exacto. ver, con la pena, pero No, esto hay me que apuro. acelerarlo.
O sea, Exacto. me apuro porque, sí, me apuro, porque si no, pues, o sea, el menor de edad va a regresar con su padre cuando tenga 25. Exacto, exacto. Entonces, ¿ya para Me qué? Pues ya para qué, exactamente. Pues querida Dora, no sé, espero que te haya gustado esta Me plática. No encantó, sabes cómo te hagámoslo de agradezco. nuevo. Y bueno, no se les olvide este 1 de junio, vota y anota número 19 en la boleta morada, Dora la Transformadora. 19 morada. Y por cierto, antes de despedirme, antes de que se abrieran las campañas, tuvimos a otras dos personas candidatas también a la corte ya al día de hoy, en el que no tengo sus números, pero por equidad, para la siguiente ocasión que tenemos todavía una entrevista adicional antes de las votaciones, les voy a dar sus números y el color de sus boletas, que fueron Muy la bien. magistrada García Villegas, Paula, y la magistrada Zulema Morri. Y ahora tuvimos a doña Te- Doralicia Martínez. Oye, que te los digo de una vez, mira, aquí tengo una boleta Ah, porque por andamos favor, enseñando a la gente cómo votar y la candidata García Villegas Sánchez Cordero Paula María es la número 12 y la perfecta. candidata Mosri Gutiérrez Magda Zulema es la número 21. Entonces, No sabes cómo te lo agradezco, gracias. Por equidad para todas, para todos, como debe ser, como como debe debe de ser. ser. Y porque me gusta hablar de derecho cercano a la gente y que sepan por qué el arte del derecho no es cualquier cosa y no se puede dejar en manos de cualquiera. Muchísimas gracias por el espacio, agradezco Al muchísimo contrario. y bueno, seguimos en contacto y en comunicación. A todas y todos los que nos acompañaron esta noche, amigas y amigos de Simplemente Derecho en Foro Jurídico, les saludamos y estén atentos porque creo que la siguiente viene el 30 de abril. No se la pierdan. Gracias, Dora. Cuídate mucho y buen viaje. Hasta Buen luego. viaje. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias.